revisando el tercer paso de nuestro sistema 7, el sistema aprobado para desarrollar nuestro negocio a gran escala. Entonces vamos a ver cómo vamos a invitar a nuestros nuevos contactos de la lista que ya armamos para que hagamos una cita con ellos. Así que invitar es conseguir una cita. Invitar no es presentar el negocio. Y aclaro esto porque muchos de nosotros, emocionados por lo que podemos ofrecerle a nuestro contacto, nos adelantamos a hablar un poco de los productos o de la compañía o de la oportunidad en el momento de la invitación, sin darnos cuenta que justamente eso es la presentación. Si le adelantamos, las personas creerán que ya saben lo que necesitan saber y no tendrán necesidad, no sentirán necesidad de venir a ver la presentación. Recuerden que la vida de las personas es siempre muy ocupada, que todos, cada vez que recibimos alguna invitación, estamos primero deseando sacudirla, evitarla, que aceptarla. Entonces, el cerebro está programado para ver cómo de una manera elegante rechazamos cualquier cosa que nos saque de nuestra apretada agenda. Invitar es entonces conseguir una cita y los objetivos de invitar son que esa cita se logre. Podemos invitar por teléfono, podemos invitar por Facebook, podemos invitar por el pin de BlackBerry, podemos invitar por WhatsApp, podemos invitar presencialmente, podemos invitar a una persona que apenas nos cruzamos en un ascensor o nos podemos encontrar con alguien durante 3 horas en el asiento de al lado de un avión. Todas esas personas las podemos invitar, pero la idea es que tengamos claro que nuestro objetivo principal no es venderle a esa persona algo, sino conectar con sus necesidades más profundas para que esta persona se autoinvite, es decir, necesite hacer presencia en la invitación que nosotros le vamos a hacer o en la presentación. Necesitamos que esa persona sienta que tiene que venir a reunirse con nosotros en el lugar y en el día en que se fije la cita. Por lo tanto, nuestro objetivo es que nos den la cita, que nos las den porque sienten que les va a ser útil y crear curiosidad para que vengan a la cita porque definitivamente no les vamos a adelantar nada sobre lo que se trata. Hay 5 claves importantes del arte de invitar. Número 1, sabemos que una persona está más receptiva si comenzamos una conversación rompiendo el hielo, haciendo un cumplido. Número 2, tenemos que tratar que esa conversación trate en torno a la persona, no acerca de nosotros. Número 3, nuestra intención es generar suficiente curiosidad para que la persona se motive a darnos la cita. Número 4, tenemos que controlarnos para no hablar de más. Y número 5, comprometer a la persona, que es específicamente fijar el sitio, la hora y el día. Entonces, vamos a empezar por el número 1. ¿Qué es hacer un cumplido? Bueno, decir una cosa agradable a esa persona que por supuesto sea cierta y sentida por nosotros. Por ejemplo, si la persona nos las estamos encontrando en algún lugar y vemos algún detalle importante en su apariencia, en su humor, bueno, le vamos a destacar este aspecto. Si la persona simplemente es una persona que estamos recién conociendo,
probablemente pues podamos hacer un cumplido de esos que son generales. Una amiga me enseñó a saludar diciendo, y mi patrocinadora también lo hace hermosamente, diciendo hola hermosa, o hola galán, o hola campeón. Bueno, son palabras que de por sí levantan la autoestima en la otra persona. Luego que hagamos esto, el segundo paso se trata de conectarnos y para eso utilizamos una fórmula cuyas siglas recuerdan aquella marca de auto Ford. Ford quiere decir F, familia, O, ocupación, R, recreación y D, dinero. Entonces, como si fuésemos entrevistadores, como si fuésemos personas de recursos humanos, que estamos haciendo una entrevista a alguien para saber si esa persona pues tiene necesidad y aplica para una posición, nosotros vamos a comenzar un proceso de entrevista, pero muy informal, en donde haremos preguntas para ir conociendo cómo está esta persona en esas 4 áreas de su vida. Y si en alguna de esas o en varias de esas áreas la persona muestra algún interés de mejora o de cambio, probablemente allí mismo radique la necesidad de esa persona de realizar o desarrollar su negocio Nuskin. Por ejemplo, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Tenemos cuando nosotros estamos hablando con la persona acerca de su familia, pudieran surgir distintos temas. No se trata de entrar en los detalles, pero si a mí, María Gracia, me hubieran preguntado hace 5 años sobre mi familia, por supuesto hubiera destacado las cualidades de Clemente o de mi hija, pero también se hubiera notado enseguida mi preocupación por lo poco que yo podía compartir con ellos o por lo ocupada que estaba siempre y lo tarde que llegaba a casa, que prácticamente no me dejaba ver a mi hija pequeña. Rápidamente, si ustedes me hubieran entrevistado a mí, se hubieran dado cuenta de que en mi vida familiar yo tenía una necesidad de pasar más tiempo con mi familia y que la causa por la que yo no pasaba más tiempo era porque trabajaba demasiado o dedicaba demasiadas horas al trabajo. Cuando nosotros hablamos con las personas y nos dice que la familia perfecto, que todo va bien, entonces a lo mejor en esa área no hay un problema. Pero créanme que las preguntas tienen que ir un poco más allá. Si alguien nos dice, ¿cómo está la familia? Le decimos, ¿cómo está la familia? Y la persona nos dice, muy bien, la verdad que excelente. Oye, uno tiene que detallar un poco. ¿Tienes hijos? Sí, claro. ¿Y esos hijos ya están grandes? Sí, están grandes. ¿Y dónde viven? Bueno, uno vive en Maryland y el otro vive en Australia. ¡Wow! Y cuéntame, ¿y los ves con alguna frecuencia? Bueno, lamentablemente no, nos dirá la persona, porque están muy lejos. Oye, ¿y cómo te sientes con eso? Preguntaría el entrevistador. La persona dirá, bueno, terrible, porque yo soy muy pegada con mis hijos. Y aparte, y uno puede preguntar, ¿y tienes nietos? Sí, imagínate, el mayor, el de Australia, tiene una niña y un niño. ¿Y los conoces? Bueno, fui cuando nacieron. ¿Y qué edad tienen ahora? Bueno, tienen 3 y 4 años. O sea, uno tiene que, como entrevistador, identificar en donde esa persona tiene un área de necesidad. Claramente, esta persona no está viendo a sus hijos ni a sus nietos con la frecuencia que desea. Y también uno tiene que preguntar el por qué. Óyeme, ¿y por qué no lo has visto? Bueno, es que está muy lejos, pero es porque está muy lejos, pero ¿por qué? Bueno, porque es que cuesta muy caro ir hasta allá, suponiendo que ese es el problema. O, bueno, es que lo que sucede es que mi trabajo no me permite tomar vacaciones todos los años. Entonces, uno tiene que detectar
aquella causa del problema y de la preocupación. Vamos a pasar a otra área, por ejemplo, como la ocupación. La ocupación es el trabajo que desempeñamos. Aprendí con los años y en encuestas muy serias, estudios serios, que el 95% de los empleados a nivel mundial no está feliz con sus trabajos. Imagínense. Así que prácticamente podemos asumir de antemano que en esta área muchas personas van a estar insatisfechas. Así que le podemos preguntar, ¿cómo está tu trabajo? Cuéntame a qué te dedicas. Bueno, yo me dedico a transporte de mercancía. Ah, mira qué interesante. Y cuéntame cómo es tu trabajo. Bueno, yo tengo que pararme a las 3 de la mañana, cargar el camión y luego tengo que salir a repartir las cosas. Y le puedes preguntar, bueno, ¿y eso lo haces en qué horario? Bueno, trabajo de 3 de la mañana a 8 de la noche. ¡Wow! Y cuéntame, ¿y todo eso dentro de la ciudad? No, me toca salir de la ciudad. O sea, hay muchos puntos que pudieran estar ahí afectando. ¿Y te gusta tu trabajo? Bueno, a mí me encanta manejar y todo, pero la verdad es que es extenuante. Ah, imagínate. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, tengo que hacerlo. Es el trabajo que tengo. Óyeme, y ahí es donde uno pregunta, ¿y por qué tienes que hacerlo? Uno dirá que es obvio y que uno no tiene que preguntar por qué, pero la idea es preguntar por qué. O sea, el esquema de la entrevista es comentario de la persona, pregunta del entrevistador. Comentario de la persona, pregunta del entrevistador. Entonces, cuando la persona nos dice, bueno, ¿por qué? Porque necesito el dinero. Bueno, ¿y por qué necesitas el dinero? Y allí es donde viene el verdadero problema, porque resulta que yo soy el único que trabaja en mi casa, tengo 5 hijos pequeños y mi mujer no puede trabajar porque se encarga de cuidar. ¡Tatán! Ahí es donde nosotros hemos dado con una necesidad. O sea, esta persona está haciendo un trabajo que le parece extenuante y no puede dejar de hacerlo porque tiene una carga muy grande familiar. Entonces, y su esposa no puede trabajar. Entonces, ahí es donde uno podría llegar y preguntar, ¿y por qué tu esposa no puede trabajar? Bueno, porque mi esposa no puede salir de la casa. ¿Y por qué no puede salir de la casa? Porque mi esposa cuida a mis 5 hijos. Ah, ¿y qué edades tienen tus hijos? Bueno, tienen 5, 4, 3, 2 y uno. Oh, entonces tu esposa eh, está pensando solamente en hacer un trabajo fuera de la casa. Entonces, tú te quedas en la mente con la verdadera pregunta, que es, no en ese momento en que estás entrevistando a la persona, pero seguramente adelante en la conversación puedas plantearle y si hubiera algo que tu esposa pudiera hacer desde su casa, ¿verdad? Pero vamos a dejar eso para adelante. Cuando hayamos encontrado allí, nos podemos ir al siguiente tema, la recreación. Hay una pregunta que a mí me parece fantástica para tocar este tema. Además de trabajar, ¿a qué te dedicas cuando no trabajas? Entonces, la persona te dirá, bueno, me dedico a descansar. Ajá, pero ¿qué cosa te gusta hacer? ¿Qué es aquello que te gusta hacer cuando no trabajas? Esa es la pregunta. Entonces la persona te dice, bueno, a mí me encanta jugar el golf o jugar a los bolos. Oh, qué divino. Pues a mí también me encanta jugar a los bolos. Cuéntame, ¿y cada cuánto juegas a los bolos? No, imagínate, casi nunca, casi nunca. ¿Qué significa casi nunca? Fíjense, ustedes preguntan lo obvio. Bueno, voy una vez cada 3 meses. ¡Wow! ¿Y por qué una vez cada 3 meses? Ah, porque imagínate, tengo que tener tiempo, tengo que tener el dinero, tengo que lograr reunir a los amigos. Ah, ya entiendo. ¿Y por qué no tienes el tiempo? Ah, lo que pasa es que yo trabajo hasta las 9 de la noche todos los días. Oh, ¿y por qué trabajas hasta las 9 de la noche todos los días? Bueno, porque resulta que a mí me toca el turno de la tarde y nocturno.
Yo empiezo a trabajar a las 2 de la tarde y termino a las 9 de la noche. Ah, ¿y por qué estás trabajando ese turno? Bueno, porque es el único turno disponible. Tú sabes que en este momento no hay trabajo, tuve que escoger ese turno. Ya entiendo. Entonces, estás haciendo. Y cuéntame, ¿te gustaría jugar a los bolos más frecuentemente? Sí. ¿Tienes algún proyecto? Se le pregunta a la persona. Sí, claro, a mí me encantaría, por ejemplo, jugar a los bolos cada viernes. Uy, eso suena fantástico, le dices tú. Y vayan quizás a la siguiente área. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te trata la economía? ¿Qué les parece a ustedes esa pregunta para tocar el área del dinero? ¿Cómo nos va con el dinero? ¿Cómo te trata la economía? Bueno, fantástico, me va muy bien con el dinero, recibo todo el dinero que quiero. ¿Cuántas personas creen que ustedes que les van a comentar esa respuesta? Pues prácticamente nadie. La mayoría de la gente dice, bueno, imagínate con la crisis que hay, la situación está tan dura, en este momento el dinero no alcanza para nada. Entonces es donde tú le dices, ¿y por qué no alcanza para nada? Bueno, imagínate, si yo tengo 3 hijos, además mi esposa está enferma, o bueno, uno de mis hijos está yendo a la escuela de medicina, bueno, en mi auto lo dañé, lo rompí, lo choqué, entonces ahora me toca pagar eso, o estoy pagando mi casa, y bueno, además perdí una de las casas que había comprado por inversión, con esto del foreclosure o con lo que sea. O sea, realmente allí es donde salen las otras necesidades. Mire, hay un grupo muy pequeñito de personas que prácticamente no muestran problemas en casi ninguna de estas áreas, pero sí en la de recreación, porque casi nunca hacen lo que quieren hacer. Esos son los que tienen grandes ingresos, una familia muy bella, muy unida, los que además han logrado resolver en alguna medida el tema o sea, trabajan en lo que quieren, han tenido éxito. Ese es un grupito pequeño, pero la mayoría no se recrea como quiere o todo lo que quiere. Entonces, después de que nosotros detectamos el área de necesidad, le hacemos a la persona una especie de resumen. Le decimos, bueno, si te entiendo bien, tú estás en este momento, pues, viviendo acá en Miami, que es con tu familia y bueno, tienes tus niños pequeños, estás trabajando en un horario que bueno, que no te permite mucho verlos por lo que estás tomando el turno que estuvo disponible, tu trabajo no es lo que más te gusta, y te encanta, bueno, y además, pero tienes que hacerlo porque estás pagando tu casa y perdiste esta casa que habías invertido en ella como una inversión y bueno, ahora la perdiste. Entiendo que además te encanta jugar a los bolos y que no has podido hacerlo con la frecuencia que deseas. Estoy entendiendo bien. Y en ese momento la persona te dice sí o te dice no o te corrige, pues. Entonces, allí has terminado la primera parte de la entrevista, que es identificar las necesidades o el drama actual de la persona. Y luego viene la segunda parte de la entrevista, que consiste en identificar cuál es el futuro deseado por esa persona. En ese momento, lo que nosotros le decimos para hacer la transición es lo siguiente. Bueno, entiendo que esa es la situación que tienes ahora, pero te pregunto, Alberto, eso es algo que seguramente pues es una situación ahora, pero tú realmente, ¿qué quisieras hacer? O sea, ¿cómo quisieras de aquí a 3 años? Imagínate que se resolvieron los temas económicos. Imagínate que tienes todo el dinero que quieres y que por lo tanto ya no tienes que producirlo. Así que dispones de tiempo. Cuéntame, ¿qué es aquello que te gustaría estar haciendo? ¿Cómo quisieras vivir? ¿Qué quisieras tener? ¿Qué quisieras hacer? ¿Dónde estarías viviendo? ¿Estarías todavía viviendo acá en Miami, por ejemplo? Y la persona te responde, bueno, la verdad, a mí Miami no es lo que más me gusta, a mí me encanta Atlanta o me encantaría devolverme para Venezuela.
Entonces allí tú le dices, sí, cuéntame un poco más. Entonces la persona te dice, lo que pasa es que yo considero que nada como el país de uno, ta. Bueno, y la persona te describe las razones por las cuales no quisiera vivir en ese país. Y bueno, y si tú vivieras en Venezuela, ¿en qué ciudad vivirías? Bueno, yo viviría en Caracas. ¿Y por qué Caracas? Bueno, es que ahí está mi familia. ¿Y dónde vivirías? ¿En una casa o en un apartamento? La persona te diría, bueno, más bien un apartamento, porque tú sabes que las casas son inseguras y yo quisiera irme mucho a la playa, entonces prefiero que sea un apartamento. Oye, qué bien. Y ese apartamento, ¿ya tienes una idea de dónde te gustaría tenerlo? Algunas personas te dicen que sí saben, otras personas te dicen, bueno, no sé, pero me gustaría que fuera una zona bonita. Bueno, ¿y tú quieres que ese apartamento tenga, qué sé yo, vista al jardín o que tenga vista a la montaña? O sea, ¿cómo te imaginas ese apartamento? No, nada muy grande, a lo mejor 2, 3 habitaciones para que venga la familia a quedarse, con seguridad, en una zona buena. Ah, bueno, chévere. Entonces, qué bueno, que me encanta tu sueño. Y cuéntame, ¿a qué te dedicarías? Ah, no, yo en la mañana haría ejercicio, en la tarde pues me dedicaría a la familia, a los niños, me encantaría trabajar para una fundación. Entonces, la persona te va describiendo un día típico de su vida ideal, de su vida futura. Y en ese sueño, que es lo más maravilloso que sucede, el entrevistador, que somos nosotros, nos vamos conectando también con la persona. Entonces ya conocemos aquello que la persona quiere mejorar, quiere quitar de su vida y estamos ahora conociendo la parte hacia donde él quiere ir. En ese momento en que ya nosotros logramos entender en detalle qué es aquello que la persona sueña, y hay que aclarar que no es cualquier sueño que él pueda conseguir de cualquier manera. Nosotros tenemos que llegar a aquello que haga rabiosamente feliz a esa persona y que por la manera o por la vida que lleva ahora no lo va a conseguir. En ese momento entonces le preguntamos, bueno, y cuéntame algo, para pasar de la situación que tienes actualmente, que ya la conocemos, la hemos descrito, a tener la vida que tú deseas viviendo allá en Caracas, en tu apartamento de 2 o 3 habitaciones, con vista a la montaña y recibiendo a tu familia 3 veces al año, dedicándote en las mañanas a hacer ejercicio y a trabajar con una fundación y en las tardes a compartir con tus nietos y en las noches a jugar los bolos. Para llegar allí, ¿tienes un plan? ¿Has pensado en cómo puedes hacer el paso de tu presente a ese futuro? Y allí, señoras y señores, vamos a darnos cuenta que la gran mayoría de las personas no tienen un plan. Llegó entonces el momento de invitar. Y la invitación consiste exclusivamente en decirle, ¿sabes, Alberto? Después de escucharte, yo creo que hay algo que te puede interesar mucho y te puede apoyar a que tú puedas hacer el paso de esa realidad actual a ese futuro. En ese momento, nosotros creamos curiosidad. Estamos presentando un avance. Estamos diciendo hay algo que te puede ayudar, pero no estamos diciendo qué. Por lo tanto, estamos creando curiosidad. Por supuesto que Alberto o nuestra persona, nuestro contacto, no se va a quedar muy feliz con que yo no le responda. Él me va a decir, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es eso que tú me estás planteando? Allí llegó el momento en que tú le haces saber, mira, realmente es algo muy interesante, algo que creo que definitivamente te puede ayudar. Pero en este momento ya me tengo que ir o ya tengo que cortar, si eso ha sido una conversación telefónica. Ya tengo que cortar. Pero si te parece, nos podemos encontrar
en una próxima ocasión. Necesitamos aproximadamente una hora. ¿Tú crees que te interesaría dedicar una hora a conocer de un proyecto que te puede definitivamente catapultar de donde estás a lo que tú deseas? Por supuesto, todas las personas, no hay una que te vaya a decir que no, todas te van a decir, claro, yo le puedo dedicar una hora. Y entonces es donde tú comprometes a la persona y le muestras dos alternativas. Le puedes decir mañana a las 3 p.m. o el sábado a las 10 a.m. Por ejemplo, puedo estar en tu casa mañana a las 3 p.m. o el sábado a las 10. La persona puede ser que te diga, bueno, no puedo a ninguno de los dos. Entonces, allí tú le preguntas, bueno, ¿a qué hora puedes mañana? La persona te dice, mañana yo puedo a las 5. Listo, entonces quedamos mañana a las 5. O la persona te puede decir, no, el sábado a las 10 a.m. me viene perfecto. Perfecto, entonces paso por tu casa el sábado a las 10 a.m. Por supuesto, Alberto va a insistir. Alberto aún allí te va a seguir preguntando, pero adelántame algo, dime de qué se trata. No me dejes así con esta curiosidad. Hay gente que inclusive se pone hasta muy, muy insistente. Tu mayor trabajo va a ser controlarte y hacerle saber a esa persona que lo que van a hablar es algo muy importante, algo realmente que requiere tiempo y atención y que adelantárselo en apenas un minuto, que es el tiempo que tú tienes allí, no va a servir de nada. Entonces, esa es una manera de invitar. La otra manera de invitar es simplemente invitarlo a una conferencia virtual, porque eso es en el caso de que Alberto no viva en tu ciudad o Alberto sea siempre tan ocupado que no haya un momento, aún deseándolo, en que vas a poderte ver con él porque viaja, porque tiene niños, porque etcétera. Entonces allí tú le puedes invitar, ¿te parece que puedas ver una conferencia virtual esta noche o el lunes a las 9 p.m. o el martes a las 9 p.m.? Esa es otra manera de invitar. Ustedes saben que tenemos la conferencia de los lunes y los martes a las 9 de la noche, de hora de Miami, y los miércoles a las 3 de la tarde. También pudiera ser que lo estés invitando a una presentación de negocio de las que se realizan todas las semanas en las ciudades donde trabajamos. Entonces puedes decirle, ¿te parece que podamos vernos el lunes a las 7 de la noche en Café Martínez? Allí también puede funcionar. Entonces, lo importante es que esa cita te proporcione un día, un lugar y una hora y que sea formal, que la persona entienda que el único beneficiado en esa cita es él y que tú le estás haciendo un favor. Entonces, esa es, digamos, el arte de invitar. Otra manera de nosotros invitar es haciendo las llamadas tripartitas. Y aquí no se está viendo el dibujo, pero nosotros tenemos una persona que es el patrocinador o línea ascendente, ¿verdad? El distribuidor que tiene el contacto y el contacto o el prospecto. Entonces tenemos, por ejemplo, estás tú invitado, y en la línea puedes tener a una persona de más experiencia que te está ayudando con esta llamada. Entonces, las llamadas tripartitas o llamadas en conferencia son buenísimas para que una persona, vamos a decir, alguien muy ocupado o alguien que no está tan interesado en ese momento, ¿verdad? Y que tú sabes que sí tiene mucho potencial para este negocio, puedan escuchar a lo mejor la historia de una persona que tenía condiciones similares. Vamos a decir, por ejemplo, la historia de alguien muy ocupado y de cómo esa persona comenzó este negocio trabajando nada más media hora en su hora de almuerzo. Eso podría ser un caso. O la historia de un médico y tu prospecto también es médico y dice, bueno, yo no veo cómo yo puedo hacer esto. Ah, bueno, déjame contarte cómo un médico lo hizo. Entonces ahí ya la persona puede quedar un poco más interesada, ¿ok?
Sobre esto de las llamadas tripartitas vamos a volver más adelante. Pero lo importante yo creo es que ya los cubrimos. Nosotros tenemos que dominar la llamada. No, cuando la persona la estamos entrevistando sobre su vida y esa persona nos pregunta a nosotros sobre la nuestra, nosotros respondemos, vamos a suponer que nos digan, bueno, a mí me va muy bien, ¿y tú en qué trabajas? Entonces, el contacto, él le está preguntando al entrevistador. Entonces tú le respondes, tú le dices, mira, yo estoy en este momento en un proyecto súper innovador que me tiene pues encantada y estoy trabajando desde Miami con América Latina, por ejemplo. Tú puedes decirle lo que es tu definición. Y rápidamente vuelves la conversación al foco de la persona. ¿Ok? Lo más importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. O sea, el entusiasmo que tú muestres por ser interesado, por estar interesado en esa persona. Recuerda que se trata de conectarte con ella. Cuando tú hagas la llamada en el formato corto, que sería te encuentras con alguien rapidito en un ascensor, ¿qué le vas a decir? Bueno, rápidamente, lo único que le tienes que decir es cuándo nos vemos para ponernos al día. Fíjense que nosotros no le decimos cuándo nos vemos para ponernos, para mostrarte un negocio. No, señor, porque entonces cuando se dé la cita, en vez de tú poder hacerle la entrevista relajadamente a la persona va a estar preguntándote todo el tiempo a ti que le digas de qué se trata el negocio que le querías contar. Entonces, es mucho mejor y hay muchas más probabilidades de lograr que esa persona se una al negocio si tú conoces la razón de fondo que llevaría a la persona a tomar el camino de Nuskin. Acuérdense que Nuskin es un pasaporte, un vehículo increíblemente dotado para lograr que personas con muy baja inversión desarrollen aquí grandes ingresos, por no decir fortunas, debido a que se encuentra justo en el comienzo de una nueva era, de una industria de altísimo crecimiento y se trata de distribuir tecnologías de innovación masivas apenas en el comienzo de la penetración de estas tecnologías a nivel mundial. O sea, esto es un vehículo que puede llevar a cualquier persona a lograr sus sueños. Y tú sabes eso, tú te sientes seguro de que lo que le estás mostrando a la otra persona es el mejor regalo que le puedes dar. Así que no te sientas presionado por estarle contando de un negocio. Invítalo a tomarse un café. Invítalo, si es un amigo o un conocido de hace años, simplemente ten una invitación para ponerse al día. Y si es una persona que recién conoces, pues haz alguna conversación amable, sonríe mucho e invítalo a conocerse un poquito mejor. También puede ser que tú generes una ocasión, por ejemplo, lo invites para que conozca un poco más del antienvejecimiento y de lo que la ciencia antienvejecimiento está logrando desarrollar a nivel mundial, sin comprometerte en que le vas a mostrar un negocio, ¿ok? Yo sé que para algunas personas lo del negocio funciona, pero créanme, cuando finalmente ustedes presentan el negocio y la persona tiene que invertir y no está clara de cómo este negocio le puede llevar de su punto de inicio a su futuro soñado B, entonces la persona lo ve la inversión en el negocio no como la inversión en su vida y en su futuro, sino lo ve como un gasto. Pero si tú ya has conectado con él, lo va a ver como la mejor inversión de la vida. Así como mi esposo y yo hoy miramos hasta con ternura los $800 que nos costó hace 4 o casi 5 años entrar en este negocio millonario. Entonces, eso es lo que quería compartirles para el día de hoy. Se trata pues de el arte de invitar y los quiero invitar precisamente a que sigan estos 5 pasos, ¿verdad? Tan importantes, esos 5 que son hacer un cumplido, conectarse a través de las entrevistas Ford,
controlar, crear curiosidad, controlarse y finalmente comprometer a las personas. Y con esto hemos terminado entonces nuestro entrenamiento inicial para el negocio, para desarrollar tu franquicia anti-envejecimiento. Les agradecemos por su tiempo y les pedimos contactar a su patrocinador para poder entonces desarrollar su plan personal y comenzar de inmediato a contactar a los futuros socios de su multifranquicia internacional. Muchas gracias.